En Te digo la otra, es un pasito, organizarnos en grupos, meter cabeza en eso, en tanto que le metemos cabeza, ¿viste? Gastar la cabeza en eso, ¿no? Porque con las buenas intenciones aisladas no arreglamos nada. el pueblo se concentra y debate sus intereses. Y es porque es lo que recibimos de la gente. La gente nos dice, júntense. En el Ágora. Voz del pueblo, voz de Dios. Y en este espacio de El Ágora estaremos conversando durante los próximos minutos con la abogada Lucía Giudice, que es ayudante del Instituto de Filosofía y Teoría del Derecho e integrante del Observatorio del Sistema de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho, digamos que es docente e investigadora de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República. Y tenemos, buenas noches, Lucía, antes que nada. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Primero. Por favor, ¿andas bien? Bien, muy bien. Bueno, tenemos unas cuantas cosas de las que querríamos conversar en este rato aquí en Te digo la otra, pero bien, también para contextualizar el porqué de esta invitación, un poco conversar sobre la relación entre el sistema jurídico uruguayo y las mujeres, o sea, cómo trata la justicia uruguaya a las mujeres y un poco también qué consecuencias ha tenido la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, digamos, son unas cuantas cosas, pero claro, para el público que nos está siguiendo y que no estaba muy enterado, en las últimas horas del día de hoy, de 27 de agosto, hubo un caso que fue bastante sonado por los medios de comunicación, también en redes sociales, tuvo mucha repercusión, que fue la muerte súbita de un bebé en el departamento de San José, por el cual, bueno, más allá del hecho trágico en sí, de esta muerte, hubo consecuencias judiciales, ¿no? Hubo la imputación de la mamá de este niño por un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y una resolución judicial que, bueno, al menos en primera instancia, que le daría a esta mujer una pena de 8 meses de libertad vigilada por el incumplimiento de sus deberes inherentes a la patria potestad. Así que nada, este caso generó también mucho ruido y generó la indignación también de los colectivos feministas, porque bueno, se entiende que es un caso como de justicia patriarcal, ¿no? De una consecuencia judicial que sucede por tratarse la imputada de una mujer y que no sucedería de la misma manera si fuera un varón. Así que, si te parece bien, como con la excusa de este caso, comencemos conversando de esto y corregime si me equivoqué en algo más o menos de los hechos, ¿no? No, perfecto. En realidad, a ver, como para contextualizar, porque de alguna manera hay como mucha gente diciendo o reproduciendo que en realidad la mujer fue imputada por este delito por la muerte del hijo, y en realidad, bueno, hacer esta primera aclaración, o sea, a la mujer no se le imputó ningún delito por la muerte del bebé, o sea, que fue muerte súbita. Fue a raíz, digamos, de esta situación de que la otra hija o la hija mayor de esta mujer, que es la que estaba al cuidado de otros 3 hermanos, entre ellos este bebé que fallece. La niña se encuentra con esta situación de que su hermano está muerto, sale a la calle gritando, pidiendo ayuda. Obviamente que esto lo conozco básicamente por los medios de comunicación. Yo no he tenido acceso al expediente, no soy parte y bueno, tampoco los tiempos dan para tratar de entrar a ese expediente. Pero lo cierto es que producto o a raíz de esta situación se la formaliza a la mujer por un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. No, insisto, por la muerte del bebé, sino por haber dejado solos a sus hijos en la casa durante la noche. Y esto obviamente, digamos, despierta un montón de opiniones encontradas sobre, bueno, si es correcto que una madre deje a sus hijos solos de noche y los deje al cuidado de la hermana mayor, que no deja de ser una menor de 12 años. Pero, insisto, es un caso que a ella no se le imputa por la muerte del bebé, sino por esto otro, que es que quizás incluso es más complejo, ¿no? Que tiene que ver con una madre que en este caso sale a trabajar de noche. Ella declaró ser trabajadora sexual. Sale a trabajar, no tiene claramente un sistema de cuidados muy fuerte y es el sistema, digamos, de cuidados precario con la que esta mujer cuenta, que es dejar a los otros hijos más chiquitos a cargo de la de 12 años. Y esa, digamos, es como su idea de poder cuidarlos, o sea, que la nena de 12 quede a cargo de los otros.
Ese es digamos, esa situación es la que para la fiscal del caso configura un delito, ¿no? Exacto. Es un delito penal, ¿no? Exacto. La negligencia frente a los Sí, no cumplimiento de estos deberes inherentes a la patria potestad es un delito penal. Exacto, está establecido en el Código Penal, es un delito que se llama justamente omisión a los deberes inherentes a los deberes inherentes a la patria potestad, que consiste, digamos, para no usar palabras demasiado técnicas que en general terminan aburriendo, consiste en poner en peligro físico o psíquico a los niños que están bajo la patria potestad o la guarda. Bien, tú sos crítica frente a esta lectura que realiza la fiscal del caso, ¿no? Totalmente. Y bueno, hay muchos puntos por los cuales esto es criticable, pero como para ir paso a paso. Primero, bueno, como los hechos, ¿no? Sucede un acontecimiento que es trágico, que es triste. Ahora, ¿debe, esta situación quedar enmarcada dentro del derecho penal? ¿Es una situación como para trasladar al sistema penal o es una situación en la cual tal vez son otros los resortes del Estado los que deberían ponerse en funcionamiento y responder frente a esta tragedia y no la justicia penal, ¿no? Como para empezar, digamos. Ahí me parece que lo que vos mencionás, son como dos patas interesantes de un problema bastante grande. El primero, que tiene que ver, empezando por esta idea de si desde el sistema penal o desde el derecho penal podemos solucionar estas cosas. Yo honestamente creo que no, digamos, una pena a una mujer en las circunstancias en las que se dan estos hechos, no creo de ninguna manera que sea la forma de solucionar ninguno de los problemas que tiene. Incluso en este caso, que afortunadamente las medidas son de libertad vigilada y no de prisión, es decir, se le impuso una medida sustitutiva a las privativas de libertad. Pero porque es una mujer primeriza, exacto, ¿no? Porque no tiene antecedentes y este delito de alguna manera no podía, digamos, era irracional pensar que este delito podía aplicarse una pena de penitenciaría. Ahora, más allá de eso, el asunto es la interpretación que hacen los operadores jurídicos respecto de cómo esta conducta, cómo esta situación de una mujer que sale a trabajar en la noche, que no tiene con quién dejar a sus hijos y que ella ha manifestado y expresado que no tenía otra forma de hacer dinero, que necesitaba hacer esto para poder básicamente darle de comer a los hijos. Esto lleva a que un operador judicial entienda que esto es una omisión a los deberes que tiene ella en su función de tener la patria potestad de esos niños. El problema ahí, digamos, más allá de si el derecho penal resuelve o no resuelve algo, el asunto es cómo las prácticas, de alguna manera, del sistema judicial revictimizan a una persona que ya es víctima de un sistema. Estamos hablando de una mujer, insisto, que no tenía con quién dejar a los hijos, una mamá que vivía sola con 4 niños. Y ahí me parece que es importante lo de los 4 niños. Fíjense que si ustedes ven en las redes y los comentarios de la gente es, bueno, tenía 4 hijos y los 4 de padres separados, y ahí empiezan, ¿no?, los juicios morales sobre si está bien que la mujer tenga 4 hijos con padres distintos. Bueno, esos son juicios morales que cada uno hará. Pero lo cierto es que lo curioso es que los 4 padres de esos niños, que son 4 padres distintos, ninguno estaba. Sí, de hecho, en la fiscal en una entrevista dice, bueno, si ni siquiera lo visitaba el padre, exacto, incluso como excusándolo de, no sé, yo hasta donde sé, el padre no había perdido la patria potestad sobre sus hijos y sin embargo no se hace cargo y se la culpabiliza a la mujer, que era la que sí se hacía cargo, más allá de que esa noche no haya podido. Exacto, eso que vos mencionás es central. O sea, estamos hablando de un proceso en el que, digamos, nadie se pregunta por dónde estaban los padres, porque ni siquiera estamos hablando de un padre. O sea, son 4 padres distintos. ¿Dónde estaban esos 4 hombres? Y fíjense que también como la intuición o el razonamiento inicial que se hace es esta idea de, bueno, ¿y dónde estaba el Estado? Claro. ¿Dónde estaba el MIDES? ¿Dónde estaba esto? El sistema de cuidados. Y la primera pregunta debería ser, bueno, ¿dónde están los padres de esos niños? Tenemos tan naturalizado como sociedad la figura del padre abandónico que a la gente no se le pasa ni por la cabeza responsabilizar al padre. A mí me pareció el colmo de la locura que el tipo estaba, el padre del bebé que fallece, estaba presente en la audiencia, ¿no? Exacto. Y desde un lugar como de víctima de la situación, de mirá, te lo dejé al bebé y se murió. Una cosa así, un tipo o sea, también yo hablo desde la opinión nada más de desconozco la particularidad jurídica y no soy experto en eso, pero una persona que como que eso fue un atenuante, como decía Flo, es como un atenuante. Él no tenía la tenencia de ese bebé, por lo tanto no es responsable, en vez de ser un agravante. Justamente claro, esto pasó porque estaba viejo. Ahí el problema, digamos, es que más allá de que él no viviese con los niños, claro,
la patria potestad no la había perdido, o por lo menos no tenemos, digamos, una sentencia en la que diga que ese padre perdió la patria potestad. Que hay una diferencia entre patria potestad y tenencia, ¿no? Sí, porque la gente no tiene por qué saber. La tenencia puede ser compartida o la puede tener uno de los progenitores, pero en general la patria potestad siempre es compartida y es muy difícil que se pierda la patria potestad. Sí, los procesos de patria potestad, digamos, son bastante complejos y tienen que pasar cosas graves para que un padre pierda la patria potestad. Ahora, creo que o sea, digamos, este asunto pone de relieve un montón de prejuicios o un montón de modelos que hay respecto de la mujer cumpliendo el rol de cuidadora siempre. Bien, no, te quería consultar en realidad si está previsto, no sé, ¿cómo se sigue adelante ahora con este proceso? Porque asumo que, bueno, que en principio a esta mujer se le imputó, se estima que se le va a dar estos 8 meses que nos comentabas de libertad vigilada. ¿Esto es una sentencia ya? ¿Hay alguna forma de que ella pueda evitar esto? En este caso pasa algo bastante complicado, porque no es sencillamente que un juez determinó que la madre es responsable luego de un montón de pruebas, sino que se enmarca también en uno de los asuntos que Maura mencionaba al principio, que es el CPP. El nuevo CPP plantea esta posibilidad de los procesos abreviados. Código del proceso penal, ¿no? Exacto, perdón. Que es el proceso abreviado, es una manera, digamos, de terminar antes, diciéndolo de forma más sencilla, terminar antes con los procesos penales que conocemos del antiguo Código del Proceso Penal. El asunto es que esta posibilidad de los procesos abreviados establece, de alguna forma, que para algunos delitos, y entraría dentro de esa nómina de delitos, la Fiscalía puede hacer un acuerdo con el victimario, en este caso, porque la mujer es tomada por la Fiscalía como una victimaria, que bueno, de alguna forma se presupone que cometió un delito. La Fiscalía propone un acuerdo en el cual de alguna manera le dice al defensor de esta persona, le dice, bueno, nosotros te vamos a ofrecer tanto tiempo o tantas medidas, si vos aceptás, terminamos el proceso acá, si no lo aceptás, el proceso sigue. Nunca fueron a juicio, digamos, en realidad. A ver, nunca fueron a juicio en los términos de un proceso penal con todas las pruebas y todas las garantías. ¿Esto está mal? No, en realidad no está mal que haya procesos abreviados. De hecho, uno puede criticar que haya procesos y quienes están sometidos al proceso o quienes no, pero el problema tiene que ver justamente con cómo se gestiona esta herramienta, ¿no? O sea, la forma en la que los operadores jurídicos presentan la posibilidad de un acuerdo depende mucho de quién está del otro lado. Claro. O sea, y si efectivamente podemos decir que la persona que acepta el acuerdo está en condiciones reales de expresar su voluntad de forma, digamos, despojada de lo que son otras cuestiones como el miedo a que haya un proceso más largo, le apliquen prisión preventiva o que eventualmente termine con un proceso con una condena más larga. Cuando tiene también, otra vez, no estamos hablando de una mujer que es la única sostén de una familia de ahora 3 niños. Exactamente. O sea, que por supuesto que va a querer evitar de cualquier manera pasar un día de prisión porque su situación en materia de estrategia de cuidados se vería seriamente comprometida, ¿no? Totalmente. Igual en este caso particularmente es difícil pensar que hubiese terminado, digamos, con prisión preventiva o demás. Que ahí empieza quizás las otras cuestionamientos que uno puede hacer respecto a los demás operadores del sistema, como por ejemplo la Defensoría, que a ver, no es por hablar mal de la Defensoría, todo lo contrario, yo suelo ser una gran defensora de la Defensoría de Oficio, porque es la que le da la herramienta de defensa a las personas que no tienen plata para pagar un abogado. El problema es, bueno, uno desde lo técnico y desde ser abogado puede estar o no de acuerdo con la defensa que se lleva adelante. El problema con los acuerdos es que si ustedes piensan, la mayoría, o sea, la cárcel está llena de pobres. O sea, esa es la realidad. Está, pero exponencialmente hay más pobres que ricos o que gente que tiene los medios para incluso pagar defensores privados. En este caso, digamos, estamos hablando de una persona que sale a trabajar de noche, deja a los hijos de noche al cuidado de la hermana más grande y que evidentemente tampoco tiene el dinero para poder pagar un defensor privado. Ya de pique, la mujer está en una situación de desigualdad bastante clara. A esto le sumamos que la Defensoría de Oficio no tiene las mismas herramientas que la Fiscalía. Esto no lo digo yo, sino que los propios defensores lo plantean. O sea, no tienen la proporción entre fiscales y defensores. Probablemente hay más defensores más fiscales que defensores. Y esto termina siendo complicado. Incluso olvidémonos de la pugna con la Fiscalía.
Si uno lo piensa en los términos de las personas que pueden pagar un defensor privado, estamos hablando de que pagan por defensores o por abogados que tienen más tiempo para dedicarle al caso, que probablemente no trabajan en solitario, o sea, podemos encontrar la gente que está, digamos, que tiene, se le imputa un delito vinculado al crimen organizado y demás, en general tiene la posibilidad de pagar una defensa que necesariamente es más fuerte. Claro. No porque sean más inteligentes o mejores, sí, o los defensores abogados, privados. No porque tienen más tiempo, más recursos. Más recursos, exacto. Entonces, bueno, acá ya de pique estamos poniendo una mujer desde antes. La mujer está en una situación de vulneración tremenda. Además de que se le acaba de morir un hijo, ¿no? Sí, bueno, además del aspecto emocional, exacto, sí, que es clave, ¿no? Ese es otro punto. Estamos hablando de una mujer que se le murió el hijo en la madrugada del domingo y ya no pasó ni un día para que esté sometida a un proceso judicial. No, y algo más, Lucía, que también es como clave decir que también es evidente, pero que uno puede perder la perspectiva de que ese bebé fallece de una muerte súbita. O sea, ese bebé no fallece por nada asociado a un descuido. No es que ese niño se cayó de la cuna, no es que ese niño lo metieron en un balde de agua caliente, no es que ese niño pasó nada con él, no lo mordió un perro. A ver, nada que hubiera pasado que uno pueda imputar una falta de cuidado, digamos. Es que, a ver, en ese sentido, sin duda y afortunadamente, tanto la fiscal como la defensora entienden que esto fue así. Bueno, la defensora en primer lugar, obviamente, porque es la que tiene que defender a la mujer. Pero por parte de la Fiscalía lo entendieron perfectamente y por suerte no la formalizaron por la muerte del bebé. Ahora, la siguen formalizando por una cuestión que tiene que ver con su rol de madre, cómo la madre, o sea, cómo esta mujer ejerce el rol y se la juzga por cuestiones que son ajenas, que probablemente son ajenas a las posibilidades que ella tiene. Claro. Era la primera vez, según lo que dicen en los medios, que la mujer dejaba solos a los niños y lo dijo con claridad en las audiencias. Uh-huh. Lo hace porque necesitaba el dinero que el cliente le iba a dar esa noche. No tenía otra alternativa. No. En ese marco un poco, y salía, digamos, en esta conversación, se ha hablado de que también ha sido un fallo que es clasista, ¿verdad? Que tiene una cuestión de clase muy metida, ¿no? Y ahí te consulto un poco, lo mencionabas con los juicios abreviados, pero bueno, ¿qué aspectos del sistema judicial y en particular del nuevo Código del Proceso Penal están identificando que lesiona, digamos, o que genera, digamos, este corte clasista que ya venimos observando, digamos, en el sistema judicial y más si miramos el sistema penitenciario, uh-huh. Como tú decías, pero bueno, ¿qué aspectos que se visualizan en este hecho en particular, pero que se observan, digamos, en la práctica cotidiana? Bien. A ver, para arrancar, yo no soy penalista y desde el lugar que les puedo hablar es como de una suerte de observadora de las prácticas. O sea, mi área de interés va más bien por ese lado, o sea, cómo se comportan los operadores jurídicos en el sistema. ¿Qué es lo que pasa? El Código del Proceso Penal, yo no creo que en sí mismo el nuevo Código del Proceso Penal haya aumentado, digamos, esta idea de un sistema de justicia clasista o incluso patriarcal, que ahora podemos ver de alguna manera de dónde viene esta idea de la justicia patriarcal. Sí, insisto y creo que lo que tiene que ver no es tanto las normas del nuevo CPP, sino cómo el nuevo CPP, digamos, empieza a hacer o opera a través de los operadores jurídicos. Con esto quiero decir que los operadores jurídicos individualmente son clasistas, que son malos, que quieren perjudicar a los pobres o a las mujeres o demás. No concretamente, creo que ahí está el problema. Son operadores que son parte de un sistema, que es un sistema, digamos, que está marcado, especialmente el jurídico, por el conservadurismo del derecho. O sea, el derecho es bastante conservador. A pesar de los intentos que uno haga, a pesar de que desde el Palacio Legislativo se quieran aprobar leyes que son, digamos, que tratan como de mitigar de alguna forma esas características, no deja de ser un sistema complejo, digamos, que fue creado originalmente por hombres de determinada clase social para proteger determinadas cosas. Incluso la mujer como víctima, digamos, inicialmente no fue las violaciones, por ejemplo, no se tipificaron por primera vez para proteger a las mujeres, sino para proteger o el honor de los hombres o la propiedad de los hombres, en el entendido de que las mujeres son la mujer violada era propiedad de alguien. Exactamente, y lo que se estaba afectando no era la mujer, sino el honor de esa mujer. Exactamente. Entonces es complicado. Ahora, si vos me preguntás si yo, digamos, ¿qué veo del conservadurismo o del clasismo que tiene el sistema judicial?
Y básicamente tiene que ver con no solamente con lo que pasa en los juzgados, sino en todos los segmentos del derecho penal o del sistema penal. El sistema penal o el derecho penal, digamos, no es solamente una cosa que pasa en los juzgados. O sea, pasa desde la policía. O sea, desde que la policía agarra a uno en lugar de estar agarrando a otro, desde que hay, digamos, cierta selectividad del derecho penal. En ese sentido ya, digamos, las diferencias de clase aparecen. O sea, y insisto, no es casualidad que la clase esté llena de pobres. Y no es porque los pobres delincan más que los ricos. No se trata de eso. Se trata de que obviamente el tipo de delito es diferente y que el aparato, digamos, para cometer el delito que tiene una persona con determinados medios económicos y cerca de ciertos sectores es mucho más refinado que el que tiene una persona que sale a cometer una rapiña. Vayamos a esta idea de la justicia patriarcal, ¿no? Que tú también sos feminista, ¿no? Además sí. de abogada. Y bueno, y muchas compañeras feministas estaban muy enojadas el día de hoy, por supuesto, sí. y en las redes sociales decían que esto era un caso como paradigmático y de cajón de lo que es un sistema jurídico patriarcal como el uruguayo. ¿A qué crees que hacen referencia con eso? ¿Cuál es el argumento para hacer esa afirmación? Yo te puedo decir por qué creo yo que este es un ejemplo de justicia patriarcal. Primero, obviamente, esto me parece que es como una aclaración necesaria, para poder decir que la justicia es patriarcal, primero uno tiene que creer que el patriarcado existe. O sea, que el patriarcado como sistema es algo que existe y que está vigente de alguna manera. Si uno no cree en el patriarcado, no cree que el patriarcado es una realidad, difícilmente puede haber estas características en la justicia o en la forma en la que se aplican las normas. ¿Por qué creo que es un tipo de justicia o es un ejemplo de justicia patriarcal? Básicamente porque, como les decía, yo no creo que haya una mala intención directa de estas personas, de estos operadores jurídicos, sino que son personas que desde una perspectiva, desde una óptica, desde una cultura jurídica determinada, influenciadas obviamente por lo que son sus conceptos morales, sus preferencias ideológicas, sus preferencias políticas, aplican las normas de esa manera. Entonces, yo creo que desde la fiscalía hasta la forma en la que se ejerce la defensa de esta mujer, así como el rol del juez, digamos, que está ahí para controlar los términos del acuerdo y que no se opone a este acuerdo, yo creo que lo hacen desde una mirada sumamente patriarcal de la situación. Estamos hablando de una mujer que directamente se dice que ella deja solos a los hijos y que eso implica que no los cuida, que no hay ningún tipo de cuidado. Sin ponerse arriba de la mesa que estamos hablando de una mujer que salió a trabajar y que no tenía a nadie más con quien dejar a los niños. Y 4 niños y niñas, o sea, que estaban en buenas condiciones. Estaban no solamente en buenas condiciones de salud, sino también que estaban escolarizados y que la mujer no tenía ni una sola denuncia de maltrato, previa, ni de nada. Eran 4 niños cuidados. Exactamente, eran 4 niños cuidados. Ahora, son 4 niños cuidados en un contexto determinado, que es un contexto que desde una mirada patriarcal del asunto no se los puede ver con claridad. Estamos viendo a una mujer y a 4 niños que son víctimas de un sistema. Claro. Porque es una mujer sola, con 4 niños, que tiene... Yo no voy que vive en la pobreza. Que vive en la pobreza. Con 4 padres ausentes que también Exacto. deberían ser parte de la imagen. Exactamente. Entonces ahí, de vuelta, es como esta idea de aplicar las normas. Que digamos, este problema trae, digamos, a colación un asunto que a mí me resulta muy interesante, y es que solemos pensar que las normas se aplican y ya, ¿no? Que las normas son un texto. Sí, vos las hacés y ya está. Las hacés y ya está, y después el juez no tiene problema en aplicarlas, que es muy fácil, o que el fiscal. Pero no se olviden que, digamos, son textos y los textos requieren interpretación. Todas las normas reclaman interpretación. En este caso, puntualmente, estar hablando de la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, que es poner en peligro a un niño. A ver, la idea de ponerlo en peligro es un concepto que tiene que ser interpretado, obviamente, por el aplicador y por el juzgador. En este caso, la interpretación que se hace de ese texto es bastante restrictiva y que piensa no en los términos de la situación en la que está esta mujer, sino en otros términos que son el modelo. Claro. Exacto, el modelo de madre en una sociedad determinada que cuenta con un sistema de cuidados y que no solamente, o sea, que puede salir a trabajar, volver y estar con sus hijos.
no se mide desde ningún lugar la situación de esa mujer. Claro que si vamos a tomarlo de esa manera, todos los que alguna vez nos tocó cuidar un niño o niña podremos haberlo puesto en peligro. Los que dejás andar en bicicleta, capaz se parte la cabeza contra un árbol y bueno, lo pusiste en peligro y a nadie se le va a ocurrir imputarte por eso. Exactamente, digamos, ¿no? Hay ejemplos muy claros, digamos, y de vuelta acá el tema del clasismo viene a cuento, porque a lo mejor lo conversaba con una amiga recién, ¿no? A lo mejor se trata de una mujer con un buen pasar económico que puede pagar una niñera. ¿Cuánto sabemos, o sea, de niñeras que tienen 16 años? Claro. O sea, es una menor de edad que está que queda al cuidado de un niño, a lo mejor en un edificio que tiene ciertos estándares de seguridad, qué sé yo, pero sobre esa mujer no se hace ningún análisis. Digamos. Y déjame agregar un elemento más que lo nombramos al pasar, pero yo creo que en algún punto es también un poco el elefante en el bazar, ¿no? Que la mujer es trabajadora sexual. Sí. Y que eso es un elemento que sin duda conduce también a reforzar un prejuicio y a reforzar una culpabilización, porque uno veía comentarios, qué sé yo, y estaba latente esa idea de esta mina se fue con un tipo. Sí. O sea, esta mina dejó a los hijos para irse con un tipo. Se fue a bailar, volvió borracha. Claro, y es esa noción, ¿no? Sí. Bueno, no estaría presente si esta mujer no fuera, no tuviera el oficio que ejerce, y que claro, o sea, como que me parece que eso también la pone en un lugar de vulnerabilidad frente al discurso público, ¿no? Frente al juzgamiento público, como que es muy rápido el pasaje de una persona de ver el caso. Si no le decís que se trata de una trabajadora sexual y le decís que es cualquier otra mujer, probablemente no lleguen las personas tan rápido a la conclusión que están llegando de que acá hubo una omisión porque se trataba de una mujer que de por sí ya como que tenía ya se prejuzga como su moral y su forma de vida sí, más allá del hecho, ¿no? Ahí, porque el hecho en concreto, a mí lo que me indigna más de la situación es que a cualquiera de nosotros, a nosotras cuando éramos niños, nos pueden haber dejado solos en múltiples ocasiones por múltiples razones, nuestros padres y madres de clase media, y nadie, o sea, va a razonar en estos términos. Nadie va a decir que tu madre se fue al almacén y por eso dejó de cuidarte. O sea. Lo comentábamos fuera del estudio. Le pasó a Maru Botana, que se había ido a esquiar, había dejado un niño a cargo de una abuela, creo, sí. Claro. Y para todos nosotros es una tragedia, y pobre Maru Botana, y en este momento nadie dice pobre la mujer que además de perder un hijo claro. Está re victimizada y los vecinos le quieren prender fuego a la casa. Ahí hay varias cosas de lo que vos decís que son súper interesantes. La primera es esta idea de medir, digamos, quién está al cuidado de un niño en función, obviamente, del lugar privilegiado que tenemos, ¿no? O sea, en general, Maru Botana, por poner un ejemplo, puede pagar una niñera. Puede pagar una niñera, en ese caso, honestamente no recuerdo, pero creo que lo dejó con la abuela y se fueron de viaje. En este caso, claro, estamos hablando de una mujer que dejó a la hija de 12 años a cargo de esta situación. Que eso es algo muy habitual también. Es muy como habitual. Eso significa que nosotros creemos... cuidan hermanos menores, claro, digamos. Pero nosotros creemos que es deseable que una niña de 12 años... Claro. No, honestamente no. Yo preferiría que una niña de 12 años esté durmiendo tranquila y esté cuidada por un adulto, como, digamos, es la idea que nosotros tenemos. Ahora... Estamos hablando de un contexto distinto, entonces de repente parece que todos desconociéramos el contexto en el que viven muchas personas en nuestro país. O sea, la realidad de muchas mujeres y la realidad de muchas familias no es la de la clase media, digamos, el que puede de alguna manera arreglarse o dejar de ir a trabajar un día porque avisa a la empresa o avisa al estudio, no, mira, tengo al nene enfermo, me tengo que quedar a cuidarlo. Esa no es la realidad de mucha gente en este país. Y sumamos de vuelta esta idea de que es una mujer con 4 hijos de padres distintos y los 4 hijos estaban en esa casa. Ninguno de los 4 estaban con uno de sus padres. Yo no pido que un padre se haga cargo de los otros niños que no son sus hijos. Cada uno me encantaría cuando las mujeres lo hacen todo el tiempo, ¿no? Obvio, me encantaría poder pedirle eso a los hombres, sería re lindo, pero no va a pasar, ¿ok? Ya sería. Si no pasa, por lo menos que el padre del padre que podemos localizar, que esté a cargo de uno de los niños, ni uno. Y eso me parece muy importante. Por otro lado, otra cosa con lo que vos, Mauro, mencionabas sobre el trabajo sexual y demás, esto también pone de manifiesto, y me parece que es una de las cosas interesantes para ver de las prácticas de los operadores jurídicos, es que se juegan muchas preferencias ideológicas que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la ideología o lo religioso, o básicamente con cuestiones morales, ¿no?
falta, digamos, que podamos hablar honestamente de esto, aceptar que los operadores jurídicos, que los jueces o que los fiscales no son robots, o sea, que tienen, digamos, sus ideas muy arraigadas. Algunos operadores logran gestionar mejor, digamos, la influencia de esos factores. Otros operadores directamente lo niegan, no con la mala intención, sino en el verdadero sentido de la palabra negación. Sí. Esta cosa de la negación psicológica. Exactamente, en ese sentido. Entonces, me parece que esto también es importante, abandonar el mito o abandonar esta idea del sistema judicial o de los jueces o incluso de los fiscales como personas que no de ningún modo y en ninguna etapa del proceso se ven afectadas o influidas por sus creencias personales. Me parece que eso es un asunto importante. Y lo otro que aprovecho también para comentarlo tiene que ver con el lugar de la mujer en el derecho penal. Yo lo mencionaba al principio, el derecho penal no fue pensado para las mujeres, no fue creado por mujeres, no fue creado para las mujeres. Ahora, cuando se trata de la mujer como víctima de un delito, bueno, hemos tenido varios avances, a pesar de las dificultades que ha tenido la ley de violencia basada en género, o a pesar de un montón de cuestiones que tienen que ver con la formación de los operadores en estos asuntos, pero hay una preocupación por formarse en cuanto a la mujer como víctima. Lo que nunca pensamos es qué pasa con la mujer como victimaria. O sea, cuando la mujer, por algún motivo, supongamos que después de la discusión estrictamente penal en este asunto, concedemos que cometió un delito. Yo no estoy de acuerdo, pero vamos a concederlo. Esta mujer, ¿qué pasa, digamos? ¿Cómo el sistema penal la trata a ella como victimaria? La cárcel no está pensada para las mujeres. Esta mujer que tiene 4 hijos y que una noche se fue porque no tenía con quién dejarlos, ella va presa. ¿Qué pasa con esos 4 niños? Es una situación realmente complicada, porque de vuelta el derecho penal en ningún momento trabajó pensando en la mujer, ni cómo explicar la delincuencia femenina en todo caso. Pasa con los casos de drogas, o sea, el microtráfico, por ejemplo. Ustedes sabrán que los valores son altísimos de mujeres que están presas por microtráfico, y se las mide, digamos, con la misma vara que se mide a los hombres que están en esas situaciones, cuando la realidad indica otra cosa. La situación es muy diferente. Y aparte esa situación es diferente vista como desde dos perspectivas, como vos decís, desde la perspectiva moral de la convicción, digamos, de qué es lo bueno y qué es lo malo, que si todo esto hubiera sucedido de la misma manera, pero el victimario, entre comillas, si estamos de acuerdo en que es un delito, hubiera sido un padre, seguramente tendría razón o no la justicia, pero el juzgamiento de la sociedad no iba a ser el mismo. Iba a ser, pobre tipo, se comió un garrón. ¿Dónde estaba la madre? Claro, se iba a decir dónde estaba la madre, claro. Ahí la pregunta no es dónde estaba el Estado, sino dónde estaba la madre, claro. Porque es interesante cómo la pregunta cambia. Decir, pero es que esto ha pasado. Cuando pasa con alguna situación con un padre y sus hijos, siempre la primera cuestión es eso, dónde estaba la madre, y la carga moral que se le pone a ese asunto de que una madre no se puede equivocar o no puede haber cometido esta negligencia de irse una noche a trabajar y dejar a sus hijos. Esa como desde el punto de vista de la carga moral. Y después desde el punto de vista como más práctico, que es eso consecuencialista de las cosas, ¿no? Que a veces al derecho le cuesta muchas veces como que tener en cuenta directamente las consecuencias que tiene una sentencia. En este caso es, digamos que bueno, que dentro del peor de los universos posibles, que era que a esta mujer se la juzgue por esto, le van a dar penas sustitutivas, no va a ir a la cárcel, pero imagínate que un juez decide darle X cantidad de meses de prisión, ¿no? Se arruina completamente la vida de un grupo de personas que ya tienen una vida complicada, ¿no? Sí, al margen de la pena y obviamente, como les decía al principio, que se impongan la libertad vigilada, digamos, siempre es deseable antes que la privación de libertad, eso sin duda. Y sumado a las consecuencias que trae la privación de libertad en casos de mujeres que están a cargo de la familia y que son familias monoparentales. Ahora, el asunto es el valor simbólico, digamos, que tiene este proceso judicial. O sea, es una mujer que, como decíamos, se le murió el hijo en la madrugada con la culpa que ella va a sentir para siempre, igual, porque nadie le va a sacar a esa mujer que ella cuando no estaba murió el hijo, digamos. Más allá de que ese niño hubiera muerto igual con su mamá durmiendo al lado, ¿no? Creo que no es necesario ser madre para darse cuenta que, bueno, que también se juegan ahí muchas cosas de la culpa y el lugar que una tiene que ocupar para proteger a los hijos. Esa mujer no se va a sacar esa situación de la cabeza. La nena de 12 años, menos. Los otros 2 hermanos tampoco. Pero
Estamos hablando de una mujer que frente a una situación de esta se la somete a un proceso por el cual tampoco se explica por qué tan rápido. O sea, si de alguna manera no se le quiere imputar la muerte del bebé, bueno, no se puede esperar un poco a que la mujer no se va a fugar a ningún lado, no va a hacer nada. Es una mujer que es trabajadora sexual, que digamos tiene, que ya por lo que mostró en sus declaraciones en la audiencia y lo que salió en la prensa que ha dicho su propia defensora, es una mujer que está en una situación de vulnerabilidad interesante, por decirlo de algún modo. Entonces, la falta de empatía quizás es algo que sí, que tiene que ver con cómo el sistema trata a las personas. Esto de no poder esperar un poco a que esta mujer pueda al menos recuperarse de la muerte del hijo, habla de un manejo de la justicia que es complicado. Una última consulta como para ir dando cierre. ¿Qué análisis haces un poco tú de lo que ha sido el abordaje mediático? Más allá de las impresiones, digamos, que puede generar en la sociedad de esto, que es una discusión cultural, no solamente en muchos sentidos, pero sí principalmente cultural. La difusión en los medios y sobre todo la salida, digamos, de los operadores judiciales también a dar argumentación, pero también construyendo, digamos, un montón de sentido en esto que venimos conversando del hecho y de la figura de la madre, la responsabilidad de la madre. ¿Cómo evaluás esa salida mediática de los operadores, fiscales, jueces, abogados, que alimentan mucho más ese circo y esas visiones tan estigmatizadoras? Sí, a ver, separándolo en dos, ¿no? Una cosa como de qué manera empezó a salir en los medios esta situación, que al principio ni siquiera estaba chequeado, o sea, dónde estaba la mujer mientras sucedió esto, y tengo el recuerdo de medios diciendo se había ido a bailar y volvió alcoholizada a las 10 de la noche, perfecto, a las 10 de la mañana, perdón. Eso ya habla, digamos, de una forma de tratar el tema, ¿no? No deja de ser una mujer a la que se le murió un hijo, no hay ni siquiera, sea la situación que sea. Ahora, a eso se suma, obviamente, las distintas partes interesadas en el proceso, ¿no? Porque obviamente siempre quien defienda, por ejemplo, o sea, quien sea parte de la fiscalía, va a tratar de justificar que su accionar fue correcto, y la defensora, en este caso de la mujer, también va a tratar de defender que lo suyo fue correcto. A mí, por lo pronto, me hace un poco de ruido algunas declaraciones que salen diciendo, bueno, el que critica este proceso lo habla desde la falta de conocimiento jurídico. Yo me animaría a decirles que si ahora armamos un grupo de WhatsApp con todos los penalistas que conozco, no creo que enseguida se pongan de acuerdo primero en si este delito se tipifica como, o sea, si esta delito, conducta entra en el tipo penal, y segundo que van a estar en desacuerdo sobre las características de la conducta y cómo esto, digamos, se considera un delito. Entonces ahí creo que es bastante complicado que la defensa de la gestión propia se salga a hacer desde ese lugar, o sea, denostando a quienes critican. Pero bueno, también entiendo que es parte del trabajo, o sea, defender lo que hacen en cada proceso. Lucía, te agradecemos mucho este rato que has compartido aquí con nosotros en Te Digo la Otra, y bueno, esperamos también tenerte en otra ocasión para volver a conversar esperemos que en otra ocasión sea con una circunstancia menos triste, digamos, ¿no? Menos triste en sí, pero para también meternos un poco en estos recovecos del derecho y de la teoría del derecho. Nos quedamos con ganas de preguntarte un montón de cosas más. A las órdenes, fue un gusto. Te digo la otra. Lo anduvimos llamando toda la semana pasada y no atendió nunca el teléfono. Escríbenos por WhatsApp o Telegram al 092-555-982. Si me está llamando ahora, perdón, Jorge. Yo tenía un problema en Santa Lucía que me rompió la pantalla, pero